Estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Agradeciendo al dador de la vida, al Todopoderoso, Creador del universo, por permitirnos estar nuevamente al frente de cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a impartir un tema de suma importancia, el cual lleva por título Jesús nunca fue cristiano y nunca lo será. Con esto no estoy menospreciando a un cristiano. Con esto no estoy yendo en contra de un cristiano. Los cristianos siempre han sido una bendición en el mundo, lo cual han llevado el mensaje a los cuatro cabos de la tierra. Acá el mensaje es acerca del Mesías, que él nunca fue un cristiano, porque en la actualidad, en muchas de las iglesias, comenzando por la Iglesia Católica, dicen que Jesús fue cristiano, fundó el cristianismo, y lo que tratan es engañar al creyente diciendo una mentira y una fábula. Lo que te trato de llevar en esta noche es que tú abras los ojos mediante los escritos de la historia de que Jesús nunca fue cristiano. Jesús fue un judío. Jesús fue un israelita. Nació como judío, creció como judío, vivió como judío y murió como judío. Jesús, que nos presenta en la actualidad a un Jesús cristiano, déjame decirte que Jesús nunca guardó un domingo. Jesús nunca fue un desobediente a las leyes de su Padre. Todo esto vamos a desarrollar en el transcurso del mensaje, pero quiero que quede claro. Número uno, que Jesús nunca fue cristiano y nunca lo va a ser. Como vuelvo a retirar, que Jesús siempre fue un judío. Nació como judío, nació de padres y madres judías, vivió como judío, murió como judío. Por lo tanto, vamos a sustentar con la escritura. Vamos a leer para esto el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 14. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Jesús fue de la tribu de Judá, fue un judío. No nació de ninguna comunidad cristiana. Entonces, cuando alguien dice que Jesús fue un cristiano, nos está metiendo una doctrina fuera de lo que está escrito. Y nos están llevando a un camino erróneo. ¿Por qué? Porque al negar la nacionalidad o la natalidad, su origen de Jesús, está negando toda su esencia. Está negando sus costumbres, está negando lo que Jesús practicaba y hacía, lo que Jesús enseñaba cuando él estaba juntamente con sus hermanos los judíos. Entonces, en el transcurso de este mensaje, lo que vamos a descubrir es qué es lo que realmente lo que debemos hacer como creyentes en él. Porque si tú dices que crees en Jesús y no la practicas las cosas que él hizo y dejó para nuestra enseñanza, entonces estás siendo mentiroso y estás tomando el nombre del Hijo de Dios en vano. Por lo tanto,
para no ser un mentiroso, tenemos que basarnos a lo que está escrito. Su propósito de Jesús y su nacimiento nunca fue para que él funde un cristianismo, para que él funda una nueva iglesia. Cuando alguien dice que Jesús fundó una nueva iglesia, pues te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no te está llevando a lo que está escrito. El nacimiento de Jesús fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora te preguntarás, pero ¿cuál de las religiones es su pueblo de Jesús? Espera un momento. En el tiempo de Jesús había una congregación, la congregación israelita o la comunidad judía. Entonces, para esto vamos a sustentar con lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Mateo, capítulo 1, verso 21 dice: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació como judío y el propósito de su nacimiento fue para salvar a su pueblo de sus pecados. Si Jesús era judío de la tribu de Judá, ¿cuál era su pueblo? El pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel eran sus hermanos. Es más, en la actualidad nos dice que los judíos mataron a Jesús. Los judíos no lo aceptaron a Jesús. Los judíos lo rechazaron a Jesús. Pero déjame decirte que eso también es una de las grandes mentiras. ¿Sabes por qué? Porque los 5,000 que escucharon el mensaje fueron judíos. Los 5,000 que fueron alimentados con 2 peces y 5 panes fueron judíos. Los 12 discípulos fueron judíos. Ninguno de ellos fue uno que no fue judío. Entonces, ¿cómo dices tú que ellos mataron a Jesús? Es otra cosa. Los gobernantes de aquel tiempo estaban bien casados con la iglesia romana, con las autoridades romanos, y por perder su fama, por perder su puesto, ellos buscaron sacar del medio a aquel que estaba entrando a desarraigar todas las cosas negativas que se hacían en aquella época. Entonces, cuando alguien dice que los judíos mataron, es que te dicen esto, dices eso porque tú no lees la historia. No has ido a la historia o no conoces la realidad de Jesús. Entonces, acá estamos leyendo que está escrito que Él nacerá, ¿para qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para mayor fundamentación, vamos a leer en el mismo libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Mateo, capítulo 18, verso 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora acá, Él, ya dando su mensaje, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Mi pregunta es, ¿quién se perdió? Pues se perdieron las 10 tribus de la casa de Israel 700 o 800 años antes del nacimiento de Jesús. Fueron llevados por los asirios y se paganizaron, fueron gentilizados, fueron regados en los 4 cabos de la tierra. Por lo tanto, el Mesías dice,
porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Es más, para mayor fundamentación, dice y da orden a sus discípulos diciendo, Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las 10 tribus se perdieron. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín siempre estuvieron allí hasta el día de hoy. Pero las 10 tribus para entonces estaban regados en los 4 cabos de la tierra. Por tanto, Jesús viene y dice, el Hijo del Hombre ha venido a lo que se había perdido. ¿Quiénes se han perdido? Dice el versículo 6, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús nunca fue un cristiano, nunca vino por un cristiano o formar un cristianismo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque el pueblo de Israel representa, o es, mejor dicho, el pueblo de Israel es la esposa y Dios es el esposo. Esta esposa se casó en el monte de Sinaí, pero cometió el adulterio. Y al cometer el adulterio, estaba muerto ante los ojos de Dios. Y cuando en una pareja comete el adulterio, uno de ellos no puedes unirte hasta que uno de ellos muera. Para entonces Dios envía a su Hijo amado para que Él muera en lugar de la esposa. Y cuando Él muere por los pecados del pueblo de Israel, y cuando Él muere y resucita, ahora es un nuevo ser que puede tomar nuevamente a la esposa. Por eso está escrito en Jeremías, dice, y he aquí que vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Jeremías 31 al 33. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que yo fui marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá, después de aquellos días. Está hablando para el futuro, para estos tiempos. Escribiré mi ley en sus corazones. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. La única variación del pacto es que antes fueron en 2 tablas de piedra y hoy es en las tablas de tu corazón. Por lo tanto, el Mesías de Israel vino, nació como judío, vivió como judío, cumpliendo las leyes y las ordenanzas que su padre le había dado a Moisés en el monte Sinaí, lo cual practicaban sus hermanos, los judíos y la nación de Israel. Por lo tanto, amados hermanos, Jesús siempre fue un hijo obediente. Dentro del cristianismo lo que nos están metiendo es que Jesús fue un rebelde a las leyes de su padre. Dentro del cristianismo lo que nos están metiendo es que Jesús fue un rebelde a las leyes de su padre. Entonces, para esto vamos a ver que Jesús siempre cumplió los mandamientos de su padre. ¿Cuáles mandamientos? Las 10 palabras que su padre entregó a Moisés en el monte de Sinaí. Por eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 15, verso 10. Dice, libro de Juan, capítulo 15, verso 10 dice,
si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El Mesías de Israel dice, si guardares mis mandamientos, estarás en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Cuáles mandamientos guardó el Mesías de su Padre? Los 10 mandamientos que su Padre le entregó a Moisés en el monte Sinaí y escribió en 2 tablas de piedra. Por lo tanto, Jesús siempre fue un hijo obediente a las ordenanzas de su Padre. Para esto vamos a corroborar leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Esta es la ley de Jehová, el Padre de Jesús, por lo cual Jesús, esta misma ley, él vino a cumplir. Cuando en la actualidad alguien dice que la ley ya no, que ahora vivimos por fe y gracia, pues te está mintiendo, te está llevando del camino de la verdad al camino de la mentira. Te está diciendo que el Mesías que vino acá a la tierra fue un hijo desobediente, fue un hijo rebelde a las leyes de su padre. Y el Mesías de Israel nunca fue rebelde. Al contrario, él iba a la sinagoga los sábados a leer los libros de los profetas, a leer la ley de Moisés con sus hermanos los judíos, a enseñar. Desde el uso de razón que él tuvo, siempre estuvo bajo los pies de la ley de su padre. Por lo tanto, no podemos decir que el Mesías vino y abrogó la ley de su padre. Están enseñando una falacia, una mentira, cuando dice, ahora vivimos por fe y gracia. Por lo tanto, acá lo que vamos a ver es que el Mesías de Israel vino a cumplir las leyes de su padre, vino a establecer las leyes de su padre. Para esto vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice la letra, el libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Dice, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, si es que decimos que el Mesías vino y abrogó, ¿dónde quedarían estas palabras? Si estas palabras son de la boca del Mesías, en lo cual dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Es más, el Mesías, después que él murió y resucitó, demostró a sus discípulos que en la ley de Moisés y los profetas estaba de él, de su muerte y resurrección. Te lo demuestro. Te lo demuestro. Lucas, capítulo 24, verso 44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos.
45. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Entonces el Mesías enseñaba la ley de su Padre a sus hermanos los judíos en las sinagogas acerca de él, que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Cuando alguien dice el Antiguo Testamento, no, ahora es puro Nuevo Testamento, pues te está introduciendo una grande mentira. Porque yo te puedo demostrar con el Antiguo Testamento de su nacimiento, de su padecimiento, de su resurrección del Mesías. Y está escrito. Y el mismo Mesías les enseñó a sus discípulos. Y dice, y era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. En los 5 primeros libros está escrito todas las leyes que recibió Moisés del Padre. Entonces, estimados hermanos y amigos, es necesario que abramos los ojos. Cuando usted escucha en alguna denominación que usted pertenece, cuando el pastor niega todas las cosas que Jesús lo hizo y practicó, cuando tu pastor niega que Jesús nunca vivió como judío, nunca creció como judío, nunca practicó la ley de su Padre, te recomiendo que huyas y te apegues a la Escritura y lo sigas mediante la Escritura al Salvador de tu vida. Porque el Mesías es la base principal en nuestra vida. Por lo tanto, no nos podemos despegarnos. El error más grande que tú puedes hacer es negar a Jesús, depositar tu fe en alguien o creer en Jesús y un Jesús rebelde a las leyes de su Padre y crecer rebelde con esa enseñanza pensando que Jesús fue rebelde a las leyes de su Padre, diciendo que todo lo antiguo ya fue pasado. Pero acá en Mateo hemos visto que Jesús dice, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Puso por testigo al cielo, a la tierra, que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Y eso es muy increíble para cada uno de nosotros. Todo creyente nosotros tenemos que saber, porque de eso depende nuestro crecimiento espiritual. Jesús lo puso por testigo o por testimonio al cielo, a la tierra. Mientras que exista el cielo y la tierra, la ley de su Padre va a seguir siendo vigente. Tienes que seguir cumpliendo tanto usted y yo, tal como dijo a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, verso 36 dice, si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Ahora, ¿cuáles son esas leyes que tienen que faltar? Dice el 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en el versículo 36 dice, si estas leyes, ¿cuáles leyes? El sol y la luna. Ahora yo les pregunto, ¿el sol sigue saliendo o dejó de salir? Cada mañana que amanece vemos un nuevo día con el sol acompañado. Cada noche llega, vemos una noche acompañada de la luna, de las estrellas.
Y dice, si estas leyes del sol y de la luna, de las estrellas, faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Por lo tanto, el Mesías de Israel, el Hijo de Dios, puso por testigo al cielo y a la tierra en Mateo 5:17. Y dice, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Entonces, estimado amigo, hermano, te invito, si usted es creyente en el Mesías, empieza a guardar los mandamientos que Jesús guardó, las ordenanzas, estatutos, leyes, derechos que Jesús guardó, y todas las ordenanzas fue de su Padre Jehová. Ahora, uno de los puntos que tenemos que saber también es, Jesús nunca abrogó el sábado. Jesús nunca abrogó el sábado, no vino a anular el sábado. También muchos dicen que con la venida de Jesús el sábado fue abrogado. No hay ninguna parte de la escritura que diga, el Hijo de Dios, sabes que yo vine para abrogar la ley o los profetas. No dice, yo vine para abrogar el sábado. No dice, ¿sabes qué? El nacimiento de Jesús es para abrogar la ley de su Padre. Sino dice, el nacimiento de Jesús es para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ya hemos visto cuál es su pueblo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Entonces es necesario que conozcas tus raíces. Tu fe no está fundamentado en la Iglesia Católica. Tu fe no está fundamentado en las enseñanzas de greco-romana. Tu fe debe estar fundamentada en las promesas hechas a los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, vamos a ver también Lucas capítulo 4, versículo 16, que Jesús todos los sábados iba a las sinagogas. Jesús nunca fue un sábado a una sinagoga. Jesús todos los sábados iba a la sinagoga a leer los profetas y la ley de Moisés. Por esto vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. 17. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como lo abrió el libro, halló lugar donde estaba escrito. Jesús los sábados, conforme a su costumbre, iba a la sinagoga. ¿Por qué iba Jesús el sábado a la sinagoga? Porque su Padre Jehová, durante los 6 días de la creación, hizo la obra, el séptimo día cesó y reposó. Y como un hijo obediente, nos dejó una demostración de guardar las leyes de su Padre. Para esto vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Algo interesante. El Padre de Jesús, Señor Jehová, acabó su obra en el día séptimo y reposó. ¿Qué quiere reposó? Sabemos que Él hizo todas las cosas con su palabra. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz. Que produzca la hierba verde, produció la hierba verde. El séptimo día Dios dejó de hablar. Y el séptimo día
bendijo y lo santificó. Por lo tanto, el sábado tiene dos fundamentos principales para todo creyente: la bendición y la santificación. Cuando tú te santificas, el día es sábado. Cuando tú recibes la bendición, el día es sábado. ¿Pero cómo? No haciendo tus labores cotidianos, no yendo a tu negocio, sino yendo a la sinagoga, reposando de tarde a tarde, conforme a la ordenanza de Dios. Y Jesús eso es lo que hacía. Jesús nunca fue a profanar el sábado. Jesús siempre guardó el sábado conforme a la ordenanza de Dios. Por eso en Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, conforme a su costumbre, entró el sábado a la sinagoga. Con esto no estoy menospreciando a ningún cristiano. Como dije en el principio, todo cristiano fue una bendición y es una bendición para el mundo. Lo que estoy tratando de desarraigar es todo antisemitismo contra el pueblo de Israel. Que todos se están levantando contra el pueblo de Israel, diciendo que el pueblo de Israel ya tiene que ser historia, ya tiene que ser borrado de la mapa. Pues déjame decirte, gracias al pueblo de Israel, el mundo tiene estabilidad, porque es el pueblo bendito en el cual Dios cuida de día y noche, y el pueblo de Israel es la niña de sus ojos de Dios. Es el pueblo con pactos, con promesas. Es el pueblo en lo cual vino el Mesías y volverá por segunda vez a reinar. Entonces, para finalizar, quiero que quede algo claro en nosotros. Número 1, Jesús nunca fue cristiano. Él siempre fue un judío, nació como judío, de los padres, madres judíos, creció como judío, practicó las leyes de su padre y murió como judío. Número 2, Jesús nunca abrogó la ley de su padre, sino vino a enseñarnos a cumplir correctamente. Número 3, Jesús nunca vino a abrogar el día sábado, sino el día sábado él iba a las sinagogas. Por tanto, ya depende de cada uno de nosotros si queremos cumplir o no. Pero yo sí te recomiendo que empieces a encaminarte, imitar todas las cosas que nos enseñó el Mesías para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Porque al final de todo, con esto cerramos, en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa que descenderá del cielo con el gobierno de lo alto, la santa ciudad tiene 12 puertas y cada puerta, allí está el nombre de cada tribu. No hay ni una puerta para una iglesia cristiana. Y si usted un día quiere entrar a través de una de las puertas de la santa ciudad, de la Nueva Jerusalén, entonces tienes que estar incluido en una de las tribus para que así tengas parte, herencia y lugar con el Mesías y reinarás para siempre con él. Espero que este mensaje sea provechoso para cada uno de vosotros y si ves que te ha gustado, por favor comparte con tus seres queridos y siempre invítales a suscribirse al canal para que así cada mensaje que vamos subiendo al canal no te lo pierdas.
Todo esto ha sido para la gloria y honra del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Muchas gracias.